gracias, en primeras palabras, por supuesto, de agradecimiento a esta lindísima invitación que me ha hecho la Universidad Católica de Córdoba. De agradecimiento especial al rector Rafael Velasco, Martín Maldonado, el presidente del centro, Luis, bueno, y a todos ustedes por estar acá presentes. El tema es largo y es difícil poder resumirlo en una charla más o menos humana, porque si algo le falta a nuestro querido país son grandes políticas de Estado, entendiendo ellas aquellas que trascienden los cortos límites de un mandato presidencial de un gobierno que tiene 4 años de mandato. Realizar políticas de Estado, es decir, políticas que tengan continuidad de un gobierno a otro, significa la búsqueda de grandes consensos en la sociedad, porque si no sería imposible que esas políticas se continuaran. La crisis argentina se caracteriza por la ausencia de un proyecto nacional. La crisis argentina que arrastramos es la consecuencia de la imposibilidad que ha tenido la dirigencia política que nos ha gobernado estas décadas de generar grandes políticas de Estado en materia económica, en materia social, en materia institucional. Otros países de la región lo hicieron. Un ejemplo es Uruguay, un ejemplo es Brasil. Ha delineado grandes políticas de Estado que son políticas para 2, 3, 4, por lo menos, mandatos presidenciales. Si nosotros dijéramos hoy que aceptáramos hoy que hay que reconstruir los ferrocarriles, que es absolutamente inevitable, porque un país extenso como la Argentina, y productor de materias primas, y exportador, y agrícola, etcétera, etcétera, es inviable sin ferrocarril. A mí me preguntan, ¿usted cree que vuelve? Vuelve inevitablemente. Pero la puesta en marcha de una reconstrucción del sistema ferroviario, para dar un ejemplo, que teníamos 37.000 kilómetros de vías transitables a una media entre 100 y 120 kilómetros por hora, no se reconstruye en 2, en 3, en 4, en 5 años. Colocando todos nuestros empeños, va a ocupar de 4, 5 a 10 años la reconstrucción. Hoy solamente, para darles un dato, funcionan 7.000 kilómetros de vía. El abandono ha sido tan grande que no se puede transitar a más de 50 kilómetros. En definitiva, la reconstrucción de la educación, la reconstrucción de un plan social y de salud, enfrentar las grandes desigualdades, la miseria, la pobreza, pues esos son los grandes ejes o las grandes políticas de Estado que tiene como desafío Argentina poner de pie. Pero antes de entrar al detalle de cuáles serían esas grandes políticas de Estado, que por supuesto las políticas de Estado no son independientes de una concepción global que es un proyecto. Y un proyecto, dije antes, proyecto nacional, un proyecto tiene objetivos. No se puede realizar un viaje sin saber a dónde vamos, salvo que el viaje fuera ese, la improvisación de un derrotero. Pero ejecutar lo que se llaman políticas a largo plazo necesita de objetivos muy claros. Determinar objetivos
y junto con los objetivos, las etapas de la construcción o del viaje hacia esos objetivos, fijando los que son objetivos a largo plazo, los que son a mediano plazo, y los que son objetivos principales y objetivos secundarios. Todo eso forma parte del bosquejo de la concepción de un gran proyecto, que es mucho más que un proyecto de gobierno. El proyecto de gobierno, debido a cuenta que el gobierno dura solo 4 años en la Argentina, es apenas una parte, una etapa de un gran proyecto estratégico del país. Estoy hablando entonces que es imposible delinear políticas de Estado fuera de la concepción integral de un proyecto estratégico para la Argentina. Y un proyecto estratégico para la Argentina, que es lo que no tiene la Argentina desde hace muchas décadas. Lo que hemos vivido es la confrontación entre sectores que han venido convalidando un modelo socioeconómico llamado modelo neoliberal, que ha venido siguiendo las pautas estratégicas que le marcaron afuera. Las políticas puestas en práctica en la Argentina en los últimos 30 años, desde la dictadura en adelante, están obedecieron o son la materialización de grandes objetivos estratégicos que no se fijaron en la Argentina. Son herederas de las ideas del consenso de Washington, los años 80. Son herederas de las políticas concretas que se dio el consenso de Washington y las instrumentalizó a partir del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esas políticas se le impusieron a muchísimos países en América del Sur. Si nos retrotraemos antes, las políticas de Estado de Estados Unidos fue regimentar y unificar a la América del Sur, sobre todo, primero por la Guerra Fría, y nosotros sufrimos y padecimos la pérdida de nuestras democracias endebles, fueron sustituidas por dictaduras feroces, y intentar frenar las vocaciones emancipadoras o las fuerzas sociales que pujaban por un cambio de modelo, aquello fue salvajemente reprimido en toda América Latina. Situémonos al comienzo de los años 70, en la derrota de los Estados Unidos en Vietnam. Se repliega sobre América Latina, y América Latina está en plena ebullición. Allende ha triunfado en Chile, Uruguay, Bolivia, Argentina, son procesos de grandes movilizaciones populares que piden el cambio. Aquello es salvajemente reprimido a través de sangrientos golpes de Estado, y casi toda América Latina, empezó algunos años antes en Brasil, se instalaron dictaduras militares, unas más sangrientas que las otras. Pero todas tuvieron más o menos un mismo plan, un mismo proyecto. En estos proyectos donde Henry Kissinger tuvo bastante que ver, se resignaba un rol para la Argentina y Chile de productor de materias primas. Esos proyectos tendían a la desindustrialización de Argentina, y se le adjudicaba a Brasil el rol de país rector con frontera a todos los demás países de América Latina, salvo Chile, de país no solamente productor de materias primas, sino se apostaba y se elegía a Brasil y a México como los dos puntales industrialistas, con industrias complementarias
de las industrias americanas, desembarco de las transnacionales americanas. El proyecto fue eso. Nosotros hemos vivido un proceso de extranjerización muy importante. La dictadura militar fue no solamente condenable por los delitos aberrantes contra las personas, sino por haber sido la vanguardia del plan antinacional y extranjerizante. Es con la dictadura militar que se empieza la destrucción de YPF y de las empresas públicas. Se las endeuda de una manera colosal. Es allí donde nace el plan Martínez Dios, de destrucción de la pequeña y mediana industria. Es allí donde se destruye la mayor multinacional de electrodomésticos y automóviles que en aquel entonces, que desde los años 60 había construido América Latina, que fue la empresa Ditela. Ditela exportaba para toda América Latina, heladeras, electrodomésticos. Bueno, nace el fuerte endeudamiento de la Argentina, nace la deuda externa. Todo aquello fue una política. Se potencializa la destrucción del ferrocarril, que se ha iniciado con Frondizi, el plan Larkin, en los años 60. Entonces, todo aquello es la herencia de políticas, se ejecutaron políticas y los gobiernos que siguieron, el gobierno de Alfonsín pilotea entre sí y no, en ese marco de que recibe un país con una deuda externa de 40 y tantos mil millones de dólares y Alfonsín no se anima a declararla ilegítima. Fue uno de los momentos de inflexión graves que tuvo la Argentina. Que me perdonen algunos fondistas porque Raúl Alfonsín, que no se puede negar el aporte importante que hizo a la reconstrucción de la República y la democracia en Argentina después de la dictadura, pero el Banco Central en 1985, 18 meses después de haber recuperado la democracia, reconoce por primera vez la existencia de la deuda externa. Ustedes saben que hay una deuda de las empresas privadas que le pasan a la dictadura y la dictadura las nacionaliza con Domingo Cavallo. La deuda privada se la pasa al Estado, es decir, los argentinos terminamos pagando la deuda de todos los bancos extranjeros y todas las multinacionales. Era una deuda que además de ser una deuda de ellos, era una estafa. Fueron los autopréstamos y créditos que se daban a estas empresas, solicitaban al extranjero y ese dinero no ingresaba nunca. Una verdadera estafa. La estafa de la deuda externa es uno de los hechos más ignominiosos y vergonzosos de la historia nacional. Y todavía no ha sido investigada. Pero esa deuda de Alfonsín, en lugar de declararla ilegítima, utilizando la jurisprudencia en boga hasta hoy, que es una jurisprudencia internacional asentada en Estados Unidos, que la inicia el expresidente norteamericano William Taft. Fue presidente de los Estados Unidos y fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y, se las hago corta, por varios casos, él es el autor de la teoría de la deuda odiosa. Se llama deuda odiosa aquellas deudas contraídas por gobiernos que no han surgido democráticamente de sus pueblos. Es decir, las deudas contraídas por las dictaduras y las tiranías no se pagan. No se pagan. Realizar políticas de Estado, es decir, políticas que tengan continuidad de un gobierno a otro, significa la búsqueda de grandes consensos en la sociedad. Porque si no sería imposible que esas políticas se continuaran.
La crisis argentina se caracteriza por la ausencia de un proyecto nacional, un libro, en una charla más o menos humana. Porque si algo le falta a nuestro querido país, son grandes políticas de Estado, entendiendo ellas aquellas que trascienden los cortos límites de un mandato presidencial, de un gobierno que tiene 4 años de mandato. Los países de la región lo hicieron. Un ejemplo es Uruguay, un ejemplo es Brasil. Ha delineado grandes políticas de Estado que son políticas para 2, 3, 4, por lo menos, mandatos presidenciales. Si nosotros dijéramos hoy que aceptáramos hoy que hay que reconstruir los ferrocarriles, la crisis argentina que arrastramos es la consecuencia de la imposibilidad que ha tenido la dirigencia política que nos ha gobernado estas décadas, de generar grandes políticas de Estado, en materia económica, en materia social, en materia institucional. Otros países. Muchas gracias. En primeras palabras, por supuesto, de agradecimiento a esta lindísima invitación que me ha hecho la Universidad Católica de Córdoba. Y agradecimiento especial al rector Rafael Velasco, Martín Maldonado, el presidente del centro, Luis, bueno, y a todos ustedes por estar acá presentes. El tema es largo.